vamos a presentar un brief de nuestro cliente imaginario. Hablaremos de los temas que le dan amplitud al proyecto, pero también de los temas específicos. ¿Para qué? Para poder abordar mejor cada uno de los temas y guiar al cliente a su mejor norte. La primera parte viene la información básica y el entendimiento y presente de la empresa. La primera pregunta nos determina cuál es el nombre de la marca. Este cliente, como bien saben, es una empresa de calcetines y ya venían con un nombre desarrollado, el cual, como pueden ver, es Socks, que en su sonoridad nos evoca realmente el producto al que se dedican, ¿no? En una asesoría que tuvimos con ellos previamente se le cambia algunas letras para generarle mucha mayor identidad y sonoridad al nombre. Viene una pregunta muy interesante y es: cuéntanos una breve historia de la marca. Entonces aquí entendemos un poquito hacia dónde se va encaminando el proyecto. Una breve historia que se nota y que descubrimos en ella tiene un tinte social importante, social desde el punto de la revolución de lo que existe hoy en una sociedad de consumo, como un elemento tan simple como unos calcetines pueden generar algo totalmente diferente en el público objetivo al que vamos a impactar. ¿Cómo cree que es percibida su compañía actualmente? Aquí hay algo muy interesante que leemos entre líneas y es que definitivamente tienen una irreverencia como primicia de la marca. Como que si bien el diseño es importante, los colores son importantes, lo que más ha impactado es el mensaje que lleva cada una de estos calcetines. 2. Ahora hablemos de la identidad visual, el entendimiento y el presente de la empresa. ¿Tienen colores corporativos o de marca establecidos? Y nos dan una premisa importante: la paleta cromática debe ser tan neutra que funcione en momentos muy saturados o en momentos muy sobrios. Ahí ya nos van dando pistas para encaminar el proyecto. ¿Qué personalidad debe tener la marca? Miren cómo es de importante empezar a encerrar los atributos. Claramente es imposible poder expresar todos estos atributos en la identidad o en la expresión, pero cada uno de estos elementos nos va a ayudar a sintetizar cada vez lo que la marca es y hacia dónde quiere encaminarse. ¿Qué colores, formas e imágenes se le vienen a la mente cuando piensan en la compañía? Es una marca con un discurso claro, quiere contar por medio de frases y o imágenes los problemas que afectan al mundo de hoy. Entonces aquí hay algo muy interesante y es cómo podemos entender, aquí empezamos a ir asociando cada vez las palabras, las imágenes, las formas con elementos culturales que ya conocemos. Ahora hablemos de la proyección de marca. ¿Cuáles son esos objetivos del proyecto? ¿Qué características debe proyectar la marca? Sensaciones, actitudes y emociones. Es muy importante esto porque entonces aquí ya nos empiezan también a determinar diferentes elementos que nosotros podemos empezar a inspirarnos para la creación de la misma marca. ¿Qué aspecto clave hace que los usuarios tomen una decisión frente a los productos o servicios que la compañía ofrece? O sea, ¿qué los hace diferente? ¿Por qué los escogerían a ustedes, en este caso a Socks, por encima de la competencia? Ellos descubrieron que no existe una marca de calcetines que tenga un mensaje tan fuerte. En la investigación se dieron cuenta que la mayoría solo buscan algo estético. Y esto es muy interesante, cómo una prenda de vestir que toda la vida ha funcionado como algo estético lo quieren convertir en una herramienta de cambio. ¿Cuáles son los beneficios relevantes que la marca comunica hoy? Si bien es una marca muy joven, Socks es una marca que ha comunicado desde el inicio la irreverencia, que ha sido capaz de salirse de los cánones de belleza establecidos por la sociedad. Sin embargo, ahora quieren sumarle más cosas a la marca. ¿Cuáles son los beneficios relevantes que la marca debería comunicar mañana? Bueno, ahí encontramos que si bien ya sabíamos que eran irreverentes, ¿cuál era ese mensaje que íbamos a comunicar hacia el futuro y que íbamos a empezar a crear? Quieren todos los días hacer algo diferente, siempre buscando, con esto, con los mensajes, un mundo más justo, pero sobre todo real. No salir a contar cosas que quizás no se puedan cumplir. Quieren que todo lo que ellos comunican puedan ser medibles y cumplibles, ¿no? Bien interesante esto porque esto nos va a determinar a nosotros esos elementos que vamos a empezar a comunicar hacia el futuro. Ahora, ¿cuáles son los atributos que soportan los beneficios de la marca? Lo que entendemos aquí es que van a tener diferentes temas de los que quieren hablar y cada uno de esos va a buscar un cambio, va a buscar que se genere un efecto a la hora de calzarlos. La sociedad en sí es la encargada de generar las causas por las que se debe luchar. ¿Cuáles son los elementos de comunicación claves de la marca? Jerarquía de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los elementos principales a los que hay que pararle atención y en donde la marca se va a parar para ir sustentando esa conexión empática con los clientes? La primera, sin duda alguna, son las redes sociales. Nos dicen que van a ser 3: Instagram, Twitter y Facebook. El segundo va a ser el sitio web. El tercero, van a contar con embajadores de marca, pero no embajadores típicos que conocemos en diferentes redes sociales, sino embajadores que ya tengan un conocimiento y una relevancia en nuestra sociedad. Y quieren apuntarle a la guerrilla marketing. Ahora hablemos de los objetivos del mercado o el público objetivo al que va dirigida la marca.
¿Cómo queremos ser percibidos? O sea, ¿qué queremos que la gente piensa cuando vea, oiga o lea de nuestra marca? ¿Cuál es el mercado objetivo de la marca? ¿A qué usuarios está dirigido la marca y a qué tipos de consumidor? Sin duda alguna es una marca millennial, pero con una causa. ¿Cuál es el estilo de vida y comportamientos de los usuarios de la marca? ¿Dónde viven los usuarios de la marca? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué hacen en sus tiempos libres? ¿Qué edades tienen? ¿Qué les gusta hacer? Encontramos que son nómadas, no tienen lugares fijos, son personas cambiantes que disfrutan la vida en diferentes sitios. Les gusta apoyar causas sociales que generen cambio. Son amantes de la comunicación, de la tecnología y de las redes sociales. Posicionamiento de la marca. ¿Dónde va a estar localizada la marca en la mente del consumidor? Si bien es una palabra o una frase que nos vamos a demorar en encontrar todavía, tenemos una tentativa que se llama irreverencia con causa. El entorno competitivo. Hablemos ahora de los referentes. Dar una lista de la competencia actual de la marca. ¿Cuáles son sus competidores directos e indirectos? Y esto es importante porque nos va a ayudar a encontrar mensajes mucho más potentes a la hora de comunicar la marca. Ahora, dar una lista de marcas que admiren. No importa el sector, lo que importa es la percepción y los elementos que la hacen admirable. Es muy interesante porque tienen diferentes marcas de diferentes sectores que de alguna forma podemos encontrar atributos o inspiración en ellos. Dar una lista de marcas que no admiren. No importa el sector, lo que importa es la percepción y los elementos que la hacen no admirable. Nos contaban que lo primero que quieren romper son las marcas que hacen todo masivo, a gran escala, que un diseño se puede ver 50.000 veces. Y les pedimos adjuntar algunas imágenes o referentes que puedan inspirar el proyecto. Y como podemos ver, hay una irreverencia muy destacada en las imágenes que nos cuentan. Recuerda, el éxito de un proyecto no es suerte, es preparación.